¿Qué sabes tú de eso? ¿Cuál es tu teoría de lo que pasó aquí? Hemos analizado profundamente las dos grandes hipótesis que hay en relación a este tema. Hay una hipótesis oficial que seguramente es la que se va a mantener, mi querido Néctor. Primero, muchas gracias por la invitación. La primera hipótesis pues es la que surge después de las horas de haber sido detenido y que a través de una carta que filtra su abogado establece que en un domicilio de Culiacán, después de una reunión que habían acordado en la que había sido invitado por un ex rector que hoy está muerto, de apellido Cue, con el gobernador Rubén Rocha y con Joaquín Guzmán López, habrían de negociar o de platicar o de intermediar el conflicto político que habría entre el gobernador y el rector de la universidad o rector de la Universidad de Sinaloa, el gobernador Cue, líder de un partido político de Sinaloa, íntimo amigo, pues, posible compadre del Mayo Zambada, y que compitió internamente en las campañas para él ser el candidato de Morena a la gobernatura, y finalmente Rubén Rocha es el que termina siendo victorioso y a la postre gobernador. Entonces había una serie de acuerdos, hay un conflicto entre Rubén Rocha y Cue, en meses anteriores, años anteriores, denuncia penalmente al actual rector, gente de Cue, y al hijo de Cue. Entonces había un conflicto grave político legal. Entonces había la justificación para que se vieran en este domicilio, donde aparentemente un grupo de sicarios aliados de Joaquín Guzmán López, ahijado del Mayo Zambada, uno de los ahijados del Mayo Zambada, es a la fuerza, pues obviamente detenido. En ese lugar ya la Fiscalía General de la República de México esta semana señala que ahí es donde fue asesinado Cue, y no en esta disfraz que generan en una gasolinera, donde filtran imágenes, donde supuestamente lo ultiman, en donde no se ve ningún, tú y yo sabemos esas cosas claramente, y creo que cualquier ciudadano también puede darse cuenta que no hay ningún balazo que se detone por el motociclista o el acompañante. Entonces arman todo un esquema que le cuesta el trabajo, porque es despedida la fiscal del estado de Sinaloa, finalmente un chivo expiatorio político de esta situación. Entonces, todos estos hechos pues te narran y te justifican y respaldan la teoría emitida en la carta por parte del Mayo Zambada, horas después de su detención. La presencia de Joaquín Guzmán López se justifica por la extradición de Ovidio. Entonces todo tiene que ver con una telenovela que nace en el 2019 con el famoso Culiacanazo, en donde de una forma muy vergonzosa el gobierno mexicano renuncia a continuar con un proceso de detención y de arresto en contra de Ovidio Guzmán. Y eso es lo que finalmente detona las acciones de orden internacional, particularmente en Estados Unidos, que terminan en este punto. Entonces, esa es la primera gran teoría. Esa es una teoría que yo considero va a ser legal, porque hablar de la otra teoría pudiera, pues obviamente, manchar otro tipo de circunstancias. Quienes hemos andado en esto, vemos a un personaje de 76 años de edad, que es el Mayo Zambada, enfermo, con una condición física ya bastante deteriorada, por su situación de diabetes y otros malestares, cansado, inmerso en un proceso y en un negocio que está cada vez más conflictuado en México, es decir, cada vez hay más grupos delictivos tratando de pelearle al que está arriba el trono. Y bueno, pues finalmente solo, sin su socio principal, en este caso que era el Chapo Guzmán, que era quien daba la cara y que el hecho de ser tan público pues le quitaba los golpes al Mayo Zambada. Y en ese tenor hay que analizar la naturaleza humana del Mayo Zambada. La primera parte es que es un personaje de muy bajo perfil, que en dos de sus corridos, porque los corridos que ya son muy comunes en México para tratar de culturizar y darle propaganda a la osadía criminal de estos sujetos, hay dos corridos que tienen un nombre muy similar. Uno se llama Corazón de Ranchero, y otro que es muy similar, de Corazón Ranchero. El segundo es de calibre 50 y creo que lo publican en el 2017-2018. En algunos de los párrafos vienen algunas claves de la personalidad del Mayo Zambada. Los dos coinciden con el hecho de ser un personaje
que disfruta la naturaleza, disfruta el campo, disfruta los montes, disfruta los caballos, disfruta lo común denominador de un ranchero. Entonces, las extravagancias, los lujos a los que probablemente el Chapo Guzmán era más adepto, no son cosas que verdaderamente le llamen la atención. Entonces, en uno de los párrafos de uno de estos corridos, él dice que de qué le sirve tener tantos millones si no puede ni siquiera ver a sus hijos. Entonces, ahí te da un mensaje del dolor que tiene después de lo acontecido en el 2010 con Vicentillo, que había sido detenido en México 2 años anteriormente, más o menos, y que finalmente es extraditado a Estados Unidos. La extraditar a los capos de Estados Unidos prácticamente es un tema de game over ya, ¿verdad? Bueno, en aquellos tiempos. Ahora con este pragmatismo judicial o legal, pues ahora resulta que por los capos la libran, salen libres con los acuerdos que desarrollan, no importa lo que hayan hecho anteriormente, siempre y cuando pues digan una cantidad de cosas ciertas o no, pero bueno, pues finalmente es el sistema cómo funciona. Entonces, en la primera teoría, esa muy probable de la entrega, tiene también mucho sustento. Estoy cansado, estoy a punto de morirme, me preocupan mis hijos y mis hijas. Mis hijos, pues como sea, ahí la llevan, pero pues mis hijas son mucho más vulnerables. Tengo entendido que algunas de ellas ciudadanas norteamericanas, o sea, viviendo en México, pero habiendo nacido en Estados Unidos, y que pues probablemente ese nivel de acuerdo implique cosas que tú nos podrás platicar mejor en términos de la situación patrimonial, qué porcentajes puedes dar, etcétera. A mí lo que me interesa mucho es de que la carta que le entregó el abogado del Mayo Zambada al embajador Ken Salazar, donde dice que él fue secuestrado. Cuando Ken Salazar le entrega esa carta al expresidente López Obrador, López Obrador le pregunta, ok, si fue secuestrado, dame el nombre del piloto americano que piloteó el avión americano en cual aterrizó en Nueva México cuando se arrestó el Mayo Zambada. Dame el nombre. Y hemos rastreado los aeropuertos y tenemos también información que ese avión salió de Culiacán, aterrizó en Hermosillo, Sonora, y ahí abordaron otros americanos. Yo quiero el nombre de todos los americanos para poderle sacar orden de secuestro, porque los secuestraron. Y es un crimen aquí en los Estados Unidos. Y en el caso de Humberto Álvarez Machain, secuestrado por Héctor Berreyes, a Héctor Berreyes se le sacó de la prisión. ¿Por qué entonces, si no es que el Mayo Zambada se entregó él y quieren tapar que él se entregó para brindar una operación a los Estados Unidos, ¿por qué no le dan los nombres? Si fue un secuestro real, ¿por qué los Estados Unidos le niega a darle mínimo el nombre de la piloto americano que piloteó ese avión también americano procedente de los Estados Unidos? Para mí eso me hace dudar mucho, porque yo trabajé con la DEA, yo hice operaciones negras para la DEA, yo hice secuestros para la DEA, incluso yo secuestré a Machain, o lo mandé a secuestrar a Machain, y a mí me sacaron orden de aprehensión. Pero eso a mí me hace dudar mucho, Alberto, que haya sido un secuestro como lo están queriendo pintar. Porque si fue un secuestro, México tiene el derecho, y tú lo sabes como abogado allá, tiene el derecho de que los Estados, de pedir la información del secuestrador, digamos. En este caso iban varios más en el avión, no nomás iba el piloto americano, hay otros americanos que según abordaron el avión en Hermosillo. ¿Por qué los Estados Unidos les niega esa información? Bueno, pues hay en primer lugar cierto dejo de enorme ya desconfianza por la política de abrazos y no balazos que se tuvo en el sexenio del presidente López Obrador. Una política que era obvio para quienes analizamos este tema y para la sociedad mexicana en general y seguramente para el gobierno norteamericano y los periodistas de ambos países, de un coqueteo permanente, ¿no? O sea, viajar a Badiraguato, una población de 5,000 habitantes, 6 veces por un presidente de la República, cuando creo que no sé hace cuántos años no iba un presidente a ese lugar, 6 ocasiones. Badiraguato, la zona. Y no es secreto que fue en uno de sus viajes fue a visitar a la mamá del Chapo Guzmán. Que fue, la saludó,
con unas deferencias que con, no sé, miles de madres buscadoras de sus hijos que fueron privados de la libertad y seguramente asesinados, pues no se ha tenido, ¿verdad? Entonces, sí había ese coqueteo, y bueno, y lo evidente en la política, me quedo Héctor, que no se ve mucho en Estados Unidos, pues en la campaña donde gana Rubén Rocha, el crimen organizado secuestrando a los operadores el día de la elección del PRI, del PAN y de los otros partidos para que no pudieran hacer su trabajo y Morena ganara estrepitosamente como ganó, ¿verdad? Entonces, hay mucho ruido en el entorno. Para el expresidente López Obrador, los periodistas como Loret de Mola o cualquier otro, Carmen Aristegui, cualquier otro que pusiera en la mesa, eran unos corruptos, perversos, neoliberales, etcétera, etcétera. Y cuando se refería al Chapo Guzmán, le decía al señor Guzmán, o al Mayo Zambada, pues el señor Zambada, ¿no? Entonces había un nivel de respeto y deferencia desde la principal tribuna presidencial ante estas figuras criminales, de leyendas, si tú quieres, no lo voy a negar, pero sí, evidentemente, con un impacto muy desafortunado para quienes por muchos años hemos luchado por la justicia y la legalidad en México y hemos combatido a estos criminales y le hemos sufrido en carne propia y he visto a decenas, centenares de compañeros policías caer en manos de estos personajes. Entonces, claro que hay un nivel importante de ofensa y claro que este tema del Mayo Zambada tendrá mucho que decir. No importa cuál haya sido la hipótesis, o sea, finalmente está acá. La pregunta que probablemente tú podrás ilustrarnos mucho mejor, ¿por qué de repente el Departamento de Justicia empieza a hablar de pena de muerte en contra del Mayo? O sea, es una manera de presionar porque no está cooperando, es una manera de darle mayor espectacularidad al juicio. No sé tú qué opinas en relación a eso, a mí me sorprende, y la principal hipótesis para mí es que no está queriendo cooperar, no sé. Mira, como ex agente de la DEA, yo sé cómo funciona el gobierno americano y cómo funciona la DEA. Ujú. Y también el FBI. Entonces, para mí, que sí, lo están presionando para que él brinde la información que le interesa acá a los Estados Unidos. Y para mí que el blanco es el expresidente López Obrador. ¿Por qué? Porque se le tiene bastante coraje a López Obrador, porque a la DEA le quitó todo el poder. Digo, los voy a sacar afuera, no los quiero que anden investigando, no los quiero operativos acá, los quiero en una oficina y la información que recopilan acá de informantes mexicanos se la tienen que dar aquí a las autoridades mexicanas, a la Guardia Nacional, a Genaro García Luna. Entonces, ¿cómo es posible que la DEA obtenga información de algún político y se le dé al político que no va a pasar nada? ¿Por qué? Porque la información se da vuelta. Y yo he sabido desde los 80s de que los militares, grupos de militares generales, protegen a ciertos narcos. Por ejemplo, hay generales militares en México que yo entiendo protegen al Mencho, como hay generales en el ejército mexicano que protegían al Mayo Zambada.